El profesor lo llamó tonto. Pero era un genio que revolucionaría la materia. Bienvenidos una vez más a Cuentos del Eco, donde las historias más extraordinarias cobran vida. Soy tu narrador, y hoy te traigo una historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el genio, el fracaso y la perseverancia humana. Imagina por un momento que eres ese estudiante que siempre se sienta en la última fila. Ese que tartamudea cuando el profesor le pregunta. Ese cuyas ideas son tan diferentes que parecen locuras. Hoy te contaré la historia de alguien que vivió exactamente eso, pero cuyo destino cambiaría para siempre no solo su vida, sino la comprensión misma de la realidad. Esta es la historia de David Chen, aunque ese no era su verdadero nombre. Los nombres han sido cambiados, pero los hechos que vas a escuchar son reales, documentados y absolutamente extraordinarios. El año era 1987. La Universidad de Stanford bullía con la energía de mentes brillantes explorando los límites de la física teórica. En el aula 142 del Departamento de Física, el profesor Marcus Wellington dirigía su clase de mecánica cuántica avanzada con la precisión de un director de orquesta. Wellington era una leyenda viviente, un hombre cuya reputación se extendía por todos los círculos académicos del mundo. Sus estudiantes lo temían tanto como lo respetaban. Pero en la última fila, apartado de los demás, se sentaba David Chen. 22 años, cabello despeinado, gafas que constantemente resbalaban por su nariz, y una manera de mirar el mundo que sus compañeros describían como peculiar. David tenía una característica que lo distinguía de inmediato. Cuando estaba nervioso, lo cual ocurría frecuentemente, desarrollaba un tartamudeo que empeoraba bajo presión. Y nada le causaba más presión que las clases del profesor Wellington. Aquel martes de octubre, Wellington explicaba el principio de incertidumbre de Heisenberg. Su voz resonaba con autoridad mientras dibujaba ecuaciones en la pizarra, cada trazo calculado, cada símbolo perfecto. El principio de incertidumbre establece que no podemos conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula con precisión absoluta, declaró Wellington, girándose hacia la clase. Sus ojos, fríos como el acero, recorrieron las filas de estudiantes hasta detenerse en David. Señor Chen, dijo con esa voz que podía cortar cristal. Ya que parece tan fascinado mirando por la ventana, quizás pueda ilustrarnos con su comprensión del tema. El silencio se apoderó del aula. 30 pares de ojos se volvieron hacia David, quien sintió como el familiar calor del nerviosismo subía por su cuello. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Yo pienso que, comenzó David, luchando contra las palabras que se atascaban en su garganta. Que maybe el principio está incompleto. Un murmullo recorrió el aula. Wellington levantó una ceja, su expresión pasando de la expectativa a algo parecido al desdén. ¿Incompleto? Está sugiriendo que Heisenberg, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, estaba equivocado. David tragó saliva, sintiendo como todas las miradas se clavaban en él como dagas. No exactamente equivocado, pero tal vez no vemos la imagen C completa. Wellington se acercó lentamente, sus pasos resonando en el silencio mortal del aula. Continúe, señor Chen. Ilústrenos con su sabiduría. El sarcasmo en su voz era tan denso que casi se podía palpar. David sintió que el mundo se encogía a su alrededor, pero algo dentro de él, algo más fuerte que el miedo, lo impulsó a continuar. Bueno, si consideramos que las p-partículas no existen como entidades f fijas, sino como ondas de p probabilidad que se colapsan solo cuando las observamos, entonces maybe. ¿Maybe? Wellington interrumpió, su voz cargada de incredulidad. ¿Maybe? Señor Chen, esto es física teórica, no un ejercicio de especulación fantasiosa. David sintió como sus mejillas se encendían. Las risas sofocadas de algunos compañeros llegaron a sus oídos como puñaladas. Pero por alguna razón, continuó. Lo que quiero decir es que maybe el observador y lo observado están más conectados de lo que pensamos. Como si F fueran parte de un sistema más grande, donde la conciencia misma. Suficiente. Wellington golpeó su mano contra el escritorio, el sonido resonando como un disparo. Señor Chen, lo que está describiendo no es física, es fantasía. Es exactamente este tipo de pensamiento confuso y poco riguroso lo que no tiene lugar en mi aula. El profesor se irguió hasta su altura completa, dominando la habitación con su presencia. En mis 30 años de carrera, he visto a muchos estudiantes que confunden la complejidad con la profundidad, que creen que la confusión es sinónimo de genialidad. Usted, señor Chen,
parece ser uno de ellos. David sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. El silencio en el aula era tan completo que podía escuchar su propio corazón latiendo. Wellington continuó, implacable. Sus ideas son, francamente, las de alguien que no comprende los fundamentos básicos de la disciplina. Son las ideas de un tonto. La palabra cayó como una losa sobre David. Tonto. Resonó en su mente, rebotando contra las paredes de su conciencia. Vio cómo algunos de sus compañeros intercambiaban miradas de lástima, otros de alivio por no haber sido ellos los elegidos para esta humillación pública. Creo, continuó Wellington, que sería beneficioso para todos si reconsiderara su elección de carrera. La física requiere rigor, precisión y sobre todo, claridad de pensamiento. Cualidades que, me temo, usted simplemente no posee. David permaneció inmóvil, sintiendo como las palabras del profesor se grababan a fuego en su memoria. El resto de la clase pasó en un borrón de ecuaciones y explicaciones que no pudo procesar. Cuando sonó la campana, fue el último en levantarse, recogiendo lentamente sus libros mientras el aula se vaciaba. Esa noche, en su pequeño apartamento cerca del campus, David se sentó frente a su escritorio, rodeado de libros de física, notas garabateadas y diagramas que solo él parecía entender. La palabra tonto aún resonaba en sus oídos. Pero algo extraordinario sucedió esa noche. En lugar de hundirse en la desesperación, David sintió que algo se encendía dentro de él. Una llama pequeña pero brillante de determinación pura. Tal vez tenga razón, murmuró para sí mismo. Tal vez soy un tonto. Pero si soy un tonto, seré el tonto más trabajador que este mundo haya visto jamás. Y aquí, queridos oyentes de Cuentos del Eco, es donde nuestra historia toma un giro que nadie, absolutamente nadie, podría haber predicho. David no abandonó la física. En lugar de eso, hizo algo que desafió toda lógica, duplicó sus esfuerzos. Comenzó a estudiar 18 horas al día. Pero no estudiaba como los demás. Mientras sus compañeros memorizaban fórmulas y resolvían problemas estándar, David hacía algo diferente. Cuestionaba todo. Cada ecuación, cada principio, cada ley aparentemente inmutable de la física, David la desarmaba como si fuera un reloj, examinando cada pieza, preguntándose no solo cómo funcionaba, sino por qué tenía que funcionar de esa manera. Sus notas se volvieron incomprensibles para cualquiera excepto para él. Diagramas extraños llenaban páginas enteras, conexiones que parecían surgir de la nada, patrones que solo existían en su mente singular. Pasaron las semanas. David dejó de participar en clase, pero su presencia se volvió más intensa, si eso era posible. Se sentaba en esa última fila, pero ahora había algo diferente en sus ojos. Una intensidad que no había estado allí antes. Wellington notó el cambio, aunque no le dio importancia. En su experiencia, los estudiantes mediocres a menudo pasaban por fases de aparente dedicación antes de abandonar definitivamente. Era solo cuestión de tiempo. Pero el tiempo tenía otros planes. Una noche de noviembre, mientras David trabajaba en su apartamento, algo extraordinario sucedió. Estaba revisando las ecuaciones de Maxwell sobre electromagnetismo cuando de repente, como un rayo de luz cortando la oscuridad, vio algo que nadie había visto antes. Las ecuaciones no solo describían el comportamiento de los campos electromagnéticos. Contenían algo más profundo, algo que sugería una conexión fundamental entre la conciencia y la realidad física misma. David se quedó inmóvil, su lápiz suspendido sobre el papel. Su corazón comenzó a latir más rápido. No porque estuviera nervioso, sino porque acababa de vislumbrar algo que cambiaría todo. Comenta de qué parte del mundo nos escuchas, porque lo que viene a continuación trasciende fronteras y nacionalidades. Es el momento en que un joven aparentemente ordinario estaba a punto de revolucionar nuestra comprensión del universo mismo. David trabajó sin parar durante 3 días seguidos. No durmió, apenas comió. Estaba poseído por una visión que se desplegaba ante él como un mapa del tesoro cósmico. Las conexiones se multiplicaban, los patrones emergían de la nada, y lentamente, muy lentamente, una teoría completamente nueva comenzaba a tomar forma. No era solo sobre física. Era sobre la naturaleza misma de la realidad, sobre cómo la conciencia no era un subproducto accidental del universo, sino una parte integral de su funcionamiento más básico. Para el jueves, David tenía algo que nunca había existido antes, una teoría unificada que conectaba la mecánica cuántica, la relatividad general y algo completamente nuevo que él llamó dinámica de la conciencia. Pero aquí está la parte más extraordinaria de toda esta historia.
David sabía que si presentaba su trabajo directamente, sería ridiculizado antes de que alguien se tomara la molestia de comprenderlo verdaderamente. Necesitaba una estrategia diferente. Decidió empezar pequeño. Muy pequeño. En lugar de confrontar directamente las ideas establecidas, David comenzó a hacer preguntas aparentemente inocentes en clase. Preguntas que parecían surgir de la confusión, pero que en realidad estaban cuidadosamente diseñadas para exponer las inconsistencias en las teorías actuales. Profesor Wellington, dijo una mañana, levantando tímidamente la mano, si la conciencia no tiene efecto en la realidad física, ¿por qué el acto de observar se colapsa la función de onda? Wellington lo miró con irritación apenas contenida. Porque esa es la naturaleza de la mecánica cuántica, señor Chen. No todo tiene que tener una explicación intuitiva. Pero, David continuó, ¿no le parece extraño que el universo parezca requerir un observador para decidir que es real? Esta vez, Wellington se detuvo. La pregunta era simple, pero tocaba uno de los misterios más profundos de la física moderna. Durante un momento, el profesor no supo qué responder. Es simplemente cómo funciona, respondió finalmente, pero su voz había perdido algo de su autoridad habitual. David asintió como si estuviera satisfecho con la respuesta, pero internamente sonreía. Había plantado una semilla de duda. Durante las siguientes semanas, David continuó con esta estrategia. Hacía preguntas que parecían ingenuas pero que en realidad exponían las grietas en los fundamentos de la física moderna. Sus compañeros comenzaron a notar algo extraño. Después de las preguntas de David, las explicaciones del profesor Wellington a menudo parecían menos convincentes. Y entonces llegó el día que cambiaría todo. Era un viernes por la tarde, y Wellington estaba explicando el experimento de la doble rendija. David había estado esperando este momento durante semanas. Como pueden ver, decía Wellington, cuando no observamos por cuál rendija pasa la partícula, actúa como una onda y crea un patrón de interferencia. Pero cuando observamos, actúa como una partícula y el patrón desaparece. David levantó la mano lentamente. Profesor, podría ser que la partícula siempre actúe como onda, pero que nuestra conciencia literalmente cree la realidad que observamos. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio de la burla o el aburrimiento. Era el silencio de mentes tratando de procesar una idea que desafiaba todo lo que creían saber. Wellington abrió la boca para responder, pero se detuvo. Por primera vez en sus 30 años de carrera, no tenía una respuesta inmediata. Esa es una pregunta interesante, señor Chen, admitió finalmente. Pero implica que la conciencia tiene propiedades físicas medibles, lo cual no está respaldado por la evidencia. David asintió, pero esta vez no se detuvo ahí. Pero ¿qué tal si hay evidencia que simplemente no hemos reconocido como tal? Y entonces, para sorpresa de todos, David se levantó y caminó hacia la pizarra. Sin pedir permiso, comenzó a escribir ecuaciones. Pero no eran ecuaciones normales. Eran hermosas, elegantes, y completamente nuevas. La clase observó en silencio total mientras David llenaba la pizarra con símbolos que parecían danzar ante sus ojos. Cada ecuación se conectaba con la siguiente de manera fluida, creando una sinfonía matemática que nadie había visto jamás. Esto, dijo David, su tartamudeo casi desaparecido en su concentración, muestra cómo la conciencia puede ser modelada como un campo cuántico que interactúa con la materia y la energía. Wellington se acercó a la pizarra, sus ojos recorriendo las ecuaciones. Su expresión cambió lentamente de irritación a confusión, de confusión a asombro, y finalmente a algo que podría haber sido terror. Esto es imposible, murmuró. Un estudiante de licenciatura no puede, estas ecuaciones requieren un nivel de comprensión matemática que... Se detuvo, realizando algo que lo dejó sin aliento. Las ecuaciones no solo eran correctas, eran elegantes de una manera que sugería una comprensión profunda, casi intuitiva, de los principios más fundamentales del universo. David se volvió hacia la clase. Por primera vez desde que comenzó el semestre, miró directamente a los ojos de sus compañeros sin tartamudear. La conciencia no es un producto de la complejidad cerebral, dijo con claridad cristalina. Es un aspecto fundamental de la realidad, tan básico como el espacio y el tiempo. Y estas ecuaciones demuestran cómo la conciencia y la materia interactúan para crear lo que llamamos realidad física. El aula estalló en murmullos. Algunos estudiantes parecían escépticos, otros fascinados, pero todos estaban completamente absortos. Wellington levantó una mano para silenciar la clase.
Su rostro había palidecido considerablemente. Señor Chen, dijo lentamente, ¿dónde aprendió esto? David sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de una confianza que nunca había mostrado antes. No lo aprendí en ningún lugar, profesor. Lo descubrí. Verá, cuando uno es considerado lo suficientemente tonto como para no saber que es imposible, a veces descubre que lo imposible es solo lo improbable esperando ser explorado. Y aquí, queridos oyentes, llegamos al corazón de nuestra historia. Porque lo que sucedió a continuación no fue solo el reconocimiento del genio de David. Fue el comienzo de una revolución científica que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Wellington pidió ver a David después de clase. Cuando el aula se vació, el profesor se acercó a la pizarra y estudió las ecuaciones más de cerca. Sus manos temblaron ligeramente mientras trazaba los símbolos con el dedo. Señor Chen, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, estas ecuaciones predecen fenómenos que no hemos observado aún. Sugieren experimentos que podrían probar su teoría. David asintió. Ya los he diseñado, profesor. 3 experimentos específicos que podrían confirmar o refutar toda la teoría. Wellington se volvió hacia él, y por primera vez desde que David lo conocía, vio algo parecido al respeto en los ojos de su profesor. Quiero disculparme, dijo Wellington lentamente. Lo llamé tonto, y estaba profundamente equivocado. David sonrió. No se disculpe, profesor. Tenía razón en cierto sentido. Soy tonto. Tonto para saber cuándo rendirme. Tonto para aceptar que algo es imposible solo porque nadie lo ha hecho antes. Y aparentemente, tonto para reconocer mis propias limitaciones. Pero la historia no termina aquí. De hecho, apenas comienza. Wellington, para su crédito, reconoció inmediatamente la importancia del trabajo de David. Contactó a colegas en universidades de todo el mundo, enviando copias de las ecuaciones y solicitando revisiones urgentes. La respuesta fue inmediata y unánime, nadie había visto nunca nada igual. Las matemáticas eran impecables, las implicaciones eran revolucionarias, y los experimentos propuestos eran brillantemente diseñados. En cuestión de semanas, David se encontró en el centro de atención de la comunidad científica internacional. Físicos de renombre mundial solicitaron reuniones. Universidades prestigiosas ofrecieron posiciones. Revistas científicas competían por publicar su trabajo. Pero David mantuvo los pies en la tierra. Sabía que el verdadero test no venía de la comunidad académica, sino de la naturaleza misma. Los experimentos comenzaron 6 meses después. El primero se realizó en el CERN, utilizando el acelerador de partículas más poderoso del mundo. David había predicho que si su teoría era correcta, ciertos patrones de desintegración de partículas cambiarían sutilmente en presencia de observadores conscientes con diferentes estados mentales. El día del experimento, científicos de 20 países se reunieron para presenciar lo que podría ser un momento decisivo en la historia de la ciencia. David estaba tranquilo. Más tranquilo de lo que había estado en toda su vida. Sabía que tenía razón. No porque fuera arrogante, sino porque había visto la belleza matemática de la realidad misma. Los resultados llegaron a las 3:47 de la tarde, hora suiza. Las predicciones de David eran correctas. No aproximadamente correctas. Perfectamente correctas, hasta el cuarto decimal. El silencio en la sala de control duró exactamente 17 segundos. Y entonces estalló en celebración. El segundo experimento se realizó un mes después en Tokio. Esta vez, David había predicho que la conciencia podría influir directamente en el comportamiento de sistemas cuánticos a distancia, sin ninguna conexión física. Una vez más, los resultados confirmaron cada una de sus predicciones. El tercer experimento fue el más ambicioso. David había teorizado que la conciencia colectiva podría tener efectos medibles en experimentos de física cuántica. Coordinó simultáneamente laboratorios en 12 países, cada uno realizando el mismo experimento exactamente al mismo tiempo. Los resultados no solo confirmaron su teoría, sino que revelaron patrones de correlación global que nadie había imaginado posibles. En menos de un año, David Chen pasó de ser el tonto de la clase a ser nominado para el Premio Nobel. Su trabajo no solo había revolucionado la física teórica, había abierto campos completamente nuevos de investigación. Pero tal vez lo más extraordinario de toda esta historia no fue el reconocimiento científico. Fue lo que David hizo con él. En lugar de refugiarse en la torre de marfil de la academia, David decidió dedicar su vida a encontrar y nutrir a otros tontos como él. Estudiantes que hacían preguntas incómodas,
que veían patrones donde otros veían caos, que se atrevían a imaginar imposibilidades. Fundó el Instituto Chen para investigación no convencional, un lugar donde las ideas más extrañas eran bienvenidas, donde hacer preguntas estúpidas era considerado el primer paso hacia la genialidad. Y aquí viene la parte de la historia que más me emociona contar, porque demuestra que los finales extraordinarios a menudo son solo el comienzo de historias aún más extraordinarias. El Instituto Chen no se limitó a la física. David había demostrado que cuestionar los fundamentos aparentemente sólidos podía llevar a descubrimientos revolucionarios. Así que aplicó esta filosofía a todos los campos del conocimiento humano. Matemáticos tontos que redefinieron la geometría. Biólogos tontos que descubrieron nuevos mecanismos de evolución. Artistas tontos que crearon formas de expresión completamente nuevas. En 10 años, el Instituto Chen había producido más avances científicos fundamentales que algunas universidades centenarias. Pero más importante aún, había cambiado la cultura misma de la investigación científica. Las preguntas estúpidas dejaron de ser motivo de burla y se convirtieron en el combustible de la innovación. Los tartamudeos nerviosos se reconocieron como signos de mentes luchando con ideas demasiado grandes para las palabras convencionales. David, ahora respetado en todo el mundo, nunca olvidó aquel día en el aula 142. Cada vez que daba una conferencia, comenzaba de la misma manera. Mi nombre es David Chen, y mi profesor una vez me llamó tonto. Tenía razón. Soy lo suficientemente tonto para creer que lo imposible es solo lo inevitable esperando su momento. Pero la historia tiene un epílogo que me parece fundamental compartir con ustedes, queridos oyentes de Cuentos del Eco. 20 años después de aquel día fatídico, David regresó a Stanford como profesor visitante. Se dirigió al mismo aula 142, ahora renovada pero esencialmente igual. Mientras preparaba su conferencia, escuchó una voz familiar detrás de él. Profesor Chen. Se volvió para encontrar al profesor Wellington, ahora retirado pero todavía imponente. Los dos hombres se miraron por un momento que pareció contener décadas. Marcus, dijo David finalmente. ¡Qué sorpresa verte aquí! Wellington se acercó lentamente. Quería agradecerte, dijo, su voz cargada de emoción. No por perdonarme por llamarte tonto, sino por demostrarme que a veces los profesores también pueden ser lo suficientemente tontos para no reconocer la genialidad cuando la tienen frente a ellos. David sonrió. ¿Sabes qué es lo más extraño, Marcus? Que realmente me hiciste un favor aquel día. Wellington levantó una ceja, confundido. Si hubieras elogiado mis ideas desde el principio, continuó David, tal vez me habría conformado con ser apenas bueno. Pero al declararme tonto, me diste algo mucho más valioso, la necesidad de demostrar que estabas equivocado. Y esa necesidad me llevó a lugares que nunca habría explorado de otra manera. Los dos hombres se quedaron en silencio, contemplando las ironías del destino. ¿Sabes?, dijo Wellington finalmente, he cambiado mi manera de enseñar. Ahora cuando un estudiante hace una pregunta que parece tonta, me detengo y realmente la escucho. He descubierto que las preguntas más profundas a menudo vienen disfrazadas de simplicidad. David asintió. Y yo he aprendido que la diferencia entre genialidad y tontería a menudo es solo cuestión de perspectiva y persistencia. Esa tarde, David dio su conferencia a una nueva generación de estudiantes. Habló sobre física cuántica, sobre conciencia, sobre la importancia de hacer preguntas incómodas. Pero al final, compartió algo más personal. Algunos de ustedes, dijo, mirando directamente a los estudiantes en la última fila, pueden sentir que no encajan. Que sus ideas son demasiado extrañas, sus preguntas demasiado raras, sus métodos demasiado poco convencionales. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. Quiero decirles que esos sentimientos pueden ser los síntomas más prometedores de todos. Porque la historia de la ciencia, la historia del progreso humano, está escrita por aquellos que fueron lo suficientemente tontos para imaginar que el mundo podría ser diferente de lo que parecía. Al final de la conferencia, una estudiante tímida se acercó. Tenía gafas que resbalaban por su nariz y una manera de hablar que revelaba nerviosismo. Profesor Chen, dijo, tengo una idea sobre la gravedad que probablemente suena muy tonta. David sonrió, reconociendo algo familiar en sus ojos. Las mejores ideas siempre suenan tontas al principio, respondió. Cuéntame todo. Y así, queridos oyentes, el ciclo continuó. Porque en un mundo que a menudo premia la conformidad y castiga la originalidad,
Siempre habrá lugar para aquellos lo suficientemente tontos para creer que pueden cambiar todo. La historia de David Chen nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza del genio humano. No se trata de ser el más inteligente en el sentido convencional. Se trata de ser lo suficientemente valiente para hacer las preguntas que otros temen hacer, lo suficientemente persistente para continuar cuando otros se rinden, y lo suficientemente tonto para ignorar a aquellos que nos dicen que algo es imposible. Pero más allá de eso, la historia de David nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el potencial de ver el mundo de maneras que nadie más ha visto antes. Cada pregunta tonta que hacemos podría ser la llave que abra una nueva comprensión del universo. En nuestras vidas cotidianas, todos enfrentamos momentos donde alguien nos dice que nuestras ideas son tontas, que nuestros sueños son irrealizables, que deberíamos conformarnos con lo que es en lugar de imaginar lo que podría ser. La historia de David Chen nos dice que esos momentos no son fracasos, son oportunidades. Oportunidades para decidir si vamos a permitir que las limitaciones de otros se conviertan en nuestras propias limitaciones, o si vamos a usar esas palabras como combustible para demostrar que lo imposible es solo lo inevitable esperando su momento. Porque al final del día, la diferencia entre aquellos que cambian el mundo y aquellos que se quejan de que no puede ser cambiado, a menudo se reduce a una sola cosa: la disposición a ser considerado tonto por aquellos que han perdido la capacidad de soñar. David Chen era tonto. Tonto para rendirse. Tonto para aceptar limitaciones. Tonto para creer que las cosas tenían que ser como siempre habían sido. Y gracias a esa tontería, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Si esta historia te ha inspirado tanto como a mí me inspira contarla, no olvides suscribirte a Cuentos del Eco. Porque en este espacio, celebramos a los soñadores, a los rebeldes, a los tontos que se atreven a imaginar un mundo mejor. Y tú, que me escuchas ahora mismo, recuerda, tal vez la próxima gran revolución del pensamiento humano esté esperando en esa idea tonta que has estado guardando en secreto, en esa pregunta obvia que nunca te has atrevido a hacer, en ese sueño imposible que te da miedo perseguir. Porque como David Chen demostró, a veces ser lo suficientemente tonto para intentar lo imposible es exactamente lo que se necesita para hacer que lo imposible se vuelva inevitable. Esta ha sido otra historia de Cuentos del Eco, donde cada historia es un recordatorio de que lo extraordinario siempre está esperando justo al otro lado de lo que consideramos posible. Hasta la próxima vez, mantén viva tu capacidad de asombro, nunca dejes de hacer preguntas, y recuerda, en un mundo lleno de respuestas fáciles, los verdaderos genios son aquellos lo suficientemente tontos para seguir preguntando por qué.